¿Cómo están? Buenas noches. Es un honor participar en esta sesión y agradezco a la Sociedad de Estudios Internacionales, al doctor Juan Solaeche Jauregui Segarra Bielsa y sus autoridades por la oportunidad de poder compartir algunas ideas muy panorámicas en torno a un tema de mucha actualidad que me ha sido propuesto, lo veo muy interesante y sobre todo por algo que tiene que ver mucho con un contexto que amerita un estudio y profundización del tema. Me refiero a la Agenda 2030 e instituciones sólidas, una visión desde el Public Compliance en el Perú. El analizar eh, esta presentación y esta temática va a conllevar sobre todo a poder desafiarnos en torno a lo que es el desarrollo sostenible. Tradicionalmente el desarrollo sostenible se ha catalogado solamente en el campo ambiental y por eso desde el informe Brundtland se mencionaba de que para hablar del cuidado del medio ambiente tenemos que tener en cuenta los parámetros dentro de un punto de equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Y además pensando en que los recursos naturales son finitos, pensando en su aprovechamiento para la presente generación, pero también pensando en las futuras generaciones. Ya existía un primer intento originario de poder afrontar problemas que tienen una naturaleza de carácter global, local, y enfocarnos a dar ese tipo de respuestas. Y es como va a surgir la Agenda 2030 el año 2015. Y para desarrollar esta temática, voy a proponer el siguiente desarrollo temático. La primera parte en torno a lo que estamos conversando, luego conversaré acerca del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Me centraré dentro de los 17 objetivos en el objetivo 16, que es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Luego conversaremos acerca de las metas vinculadas a las instituciones sólidas, cuando hablamos de una institución sólida. Y de ahí luego de dar ese marco general nos centraremos en lo que es el compliance, desde una visión del compliance empresarial hacia el public compliance, toda vez de que el cumplimiento normativo no solamente es un tema que interesa mucho al sector privado, sino también al sector. Posiblemente conversaré acerca de la Agenda 2030 y las instituciones sólidas, cómo se ha afincado propiamente en el Perú. Luego conversaré acerca del modelo de integridad público y luego me centraré en algunas conclusiones. Tenemos que tener en cuenta sobre todo los puntos principales en torno a la Agenda 2030. Y el año 2015 justamente se reúnen varios países en torno a buscar una proyección conjunta porque frente a soluciones globales, problemas globales, necesitamos darle ese tipo de enfoque de naturaleza transversal. Y para eso se dan estos 17 objetivos que ustedes pueden ver acá de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. Y aquí tenemos cada una de estas propuestas temáticas que consideraron de alguna manera que era necesario dar una respuesta a estos puntos neurálgicos que perjudican a todos los países, independientemente del lugar donde nos encontramos, la naturaleza de su población. Y para esto, dentro de los puntos principales que considero en torno a esos 17 objetivos, uno de los principales está referido al objetivo 16 que lo tenemos acá, referido a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. De nada sirve que podamos nosotros hablar del cuidado del medio ambiente, a pensar en las futuras generaciones si no tenemos una institucionalidad sólida, es decir, un punto principal que requieren todos los niveles de gobierno, en distintas instancias, comunidades autónomas, gobiernos regionales, como se le llame. Necesitamos instituciones que sean eh, liberadas de lo que constituye una metástasis, que es la corrupción. Entonces, no podemos hablar del fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, etcétera, entre otros puntos, mientras no utilizamos las herramientas necesarias para poder contener, mitigar la corrupción. Y justamente bajo este punto de vista, dentro de estos 17 objetivos, es un compromiso bajo un principio de solidaridad.
Un principio de solidaridad porque aboca a todos los países que han suscrito de distintas latitudes estos 17 objetivos, y también este principio de solidaridad tiene que ver con una propuesta de poder ayudar a los países en vías de desarrollo o países que tienen una situación muy neurálgica en cuanto se refiere a la pobreza. Entonces, la lógica es que los países desarrollados puedan coadyuvar a aquellos países que están de alguna manera necesitando los elementos necesarios para poder luchar contra la contaminación ambiental, contra el fin de la pobreza. Contamos con la partida de muchos países el poder buscar un punto intermedio de encuentro para poder lograr este objetivo. Entonces, aparte de eso, de que los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de la Agenda 2030, porque tiene una visión progresiva, prospectiva, una visión progresiva porque se va a ir dando de manera periódica desde el año 2015 hasta el 2030 y tiene esa visión prospectiva porque está vinculada a temas que van hacia el futuro. Todos los países, en distinta medida, lo que buscan es que hacia el futuro puedan cumplirse por lo menos en cierta medida estos 17 objetivos. Realmente bajo algo que trajo una situación muy compleja fue el tema del COVID, que todos pasamos situaciones muy complicadas, muchas vidas se diezmaron y justamente existen algún tipo de pronunciamientos y estudios que sostienen que llegar al 2030 y cumplir por lo menos estos 17 objetivos va a ser muy complicado, toda vez de que la COVID-19 trajo consigo otro tipo de implicancias, otros temas de corrupción y gran parte del país de la región de Perú, vemos esta parte de la región, que han surgido una serie de aspectos positivos y negativos como consecuencia de ello. Lo positivo fue que pudimos develar cómo se encontraba la institucionalidad, cómo nos encontramos como país para poder afrontar esta situación. Entonces necesitábamos justamente paliar la situación crítica en la que nos encontramos. Surgieron algunos aspectos que propiamente generaron una situación compleja en el país. Esa es la vertiente negativa que develó la situación en la que nos encontrábamos. Pero la situación positiva fue de que llegamos de alguna manera, a dar pasos afincados con lo que es la administración electrónica. Y parte de luchar contra la corrupción, una de las propuestas que justamente tiene que ver con la institucionalidad, el fortalecimiento de las instituciones, se centra justamente en la administración electrónica, la interoperabilidad, el reducir los costos, la ecoeficiencia, la economía circular y cada uno de estos aspectos que de alguna manera conllevan a que podamos enfocarnos a alcanzar esos 17 objetivos. Y fíjense en esta presentación de las Naciones Unidas, un punto que quiero resaltar sobre todo es la parte que se centra acá. ¿Qué datos destacables encontramos? Los puntos neurálgicos. Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el Poder Judicial y la policía. La corrupción, el soborno y el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1.026.000.000.000 para los países en desarrollo por año. Esta cantidad de dinero es astronómica y que puede utilizarse para otro tipo de situaciones para poder paliar. Y se ha registrado el nacimiento del 73% de niños menores, eh, en África el 46%, y como consecuencia de la corrupción y los puntos negativos que esto trae consigo, los países no podemos avanzar. Entonces, dentro de estos puntos vemos que cuáles son las metas del objetivo 16: reducir significativamente todas las formas de violencia, y también hace referencia a crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. La transparencia, el acceso a la información, los modelos de integridad, constituyen aspectos que van a garantizar la seguridad jurídica y que la población pueda confiar sobre todo en sus autoridades. Estos puntos son los que principalmente tendríamos que enfocarnos para poder alcanzar y cubrir las expectativas en torno a alcanzar el objetivo 17. Ahora bien,
Tengamos en cuenta que la finalidad, como mencionaba, del desarrollo sostenible se centra en poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. ¿Y cómo podemos lograr eso? A través del esfuerzo conjunto de todos los países en distinta medida de desarrollo y países que se encuentran en una situación muy compleja porque la pandemia de alguna manera postergó muchas inversiones, trajo consigo una serie de situaciones muy críticas en distinta medida en los países. Entonces, frente a esta situación, la propuesta de poner fin a la pobreza es mucho más complicada en función a las metas que tenemos que trazar. Y la Agenda 2030 tiene las siguientes características. Es transversal porque el punto principal y medular de esto es el medio ambiente, es el punto central. Y no podemos hablar de vivir un ambiente adecuado y equilibrado mientras no podamos prodigar o dotar a la población de un ambiente que se encuentre bajo esos parámetros, en un ambiente equilibrado y adecuado. Por eso es transversal, de interés, donde no existen fronteras que nos dividen, donde existe un punto único y como en algún momento dijo el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de que para luchar contra los desastres naturales, no existe un plan B para el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, hablamos de la solidaridad y es un llamado a contener los problemas globales. Y justamente la Agenda 2030 lo que busca es hacer un llamado a todos los países de poder de manera conjunta buscar soluciones conjuntas y en este caso un punto neurálgico es sí la parte que está referida a la contaminación ambiental, la degradación ambiental, el daño ambiental, pero algo que puede generar una situación mucho más complicada es la corrupción. Y por eso es que se firmó este instrumento internacional a fin de buscar un compromiso mundial, un compromiso de todos los países, buscaban reforzar las instituciones a fin de poder lograr alcanzar este tipo de parámetros de tener sociedades equilibradas y justas bajo esa perspectiva. El otro punto que queremos centrarnos es el objetivo 16 de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. ¿Cuál es la vertiente positiva respecto al objetivo 16? La vertiente positiva de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas va a lograr que en las instituciones, sobre todo, conforme se indica en el Poder Judicial, que es uno de los puntos más complicados cuando se refiere a la corrupción, al igual que la policía, la fuente que mencioné, la vertiente positiva es lograr la predictibilidad. Y la predictibilidad tiene que ver con predecir, es decir, que las resoluciones judiciales puedan de alguna manera tener una misma tendencia, un mismo pronunciamiento en cuanto a su aplicación, interpretación, en un caso especial. Porque cuando no existe la predictibilidad se va a generar la corrupción, toda vez de que una determinada persona va a decidir en qué órgano jurisdiccional va a obtener una respuesta conforme a sus expectativas. Entonces, al lograr la predictibilidad, lo predecible, los acuerdos plenarios, los pronunciamientos de las altas cortes, vamos a buscar esa seguridad jurídica y la seguridad jurídica va a permitir que exista mayor interés y la confianza, sobre todo, de la población en función a sus autoridades, lo cual también va a traer inversión a los países, porque al existir seguridad jurídica, rentabilidad, es un lugar muy atractivo para los inversionistas. Todo ello también se manifiesta con la tutela jurisdiccional efectiva. Y la tutela jurisdiccional efectiva dentro de esas sociedades justas tiene que ver con el poder acudir en busca de la tutela de derechos, no solamente el ser escuchados, sino que las resoluciones de los magistrados se centren en decisiones que éstas puedan ser justas, que se encuentren en la línea de lo que es el debido proceso. Entonces, ahí estamos hablando de esa vertiente positiva que tiene que ver con la tutela judicial efectiva y la predictibilidad. Pero vemos ahora la vertiente negativa. Y la vertiente negativa, un punto principal es la corrupción. Ya lo habíamos mencionado que la corrupción y el soborno son los puntos neurálgicos que generan enormes pérdidas por año a cada país. Y los más perjudicados son aquellas personas más vulnerables
que sus situaciones se agravan como consecuencia de que se generan efectos colaterales, el desempleo, va a haber mayor situación propia de inseguridad, migraciones y todo lo que vemos de manera constante en las noticias como consecuencia de este tipo de situaciones, cual metástasis que agrava la situación de los países. Por otro lado, la vertiente negativa la encontramos en el acceso limitado a la justicia. El acceso limitado a la justicia se va a generar justamente porque no solamente porque las resoluciones son muy cuestionadas, sino porque estas se expiden en un tiempo no adecuado, no en la línea del debido proceso. Y el acceso limitado a la justicia también tiene que ver con que ésta pueda llegar a todas las latitudes, a todos los ámbitos de un país. Entonces, como consecuencia de la corrupción, esto de alguna manera posterga que se puedan eh, proyectar la administración de justicia en determinadas jurisdicciones y competencias por temas de presupuesto que puedan surgir como consecuencia de lo que es la corrupción. Por otro lado, veamos ahora qué aspectos tenemos que tener en cuenta frente a ese panorama negativo, qué aspectos tiene que llevar a cabo el Estado para buscar esas instituciones sólidas. Eh, para que podamos hablar del objetivo 16.3 que señala garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, un punto muy importante es que podamos tener instituciones donde exista la predictibilidad y la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, al momento que se está buscando alcanzar justicia que sea en el tiempo necesario, porque justicia que tarda sabemos que no es justicia. Esto va en el plano jurisdiccional, pero si nosotros queremos reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas que está en el objetivo 16.5, necesitamos no solamente el compromiso de las empresas. Un tema que ha estado desde hace aproximadamente, en el caso de Perú, en boga desde el año 2016 es el compliance, el cumplimiento, que ustedes en España ya lo tienen ya desde hace varios años. Inicialmente surge en Watergate en Estados Unidos, época del presidente Nixon, fueron los primeros atisbos de lo que fue el compliance como una propuesta de un cumplimiento normativo. Y posteriormente se trasladó para España, la parte de la región de nuestros países en Latinoamérica, vemos en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, que acogen este tipo de propuestas en distinta medida y en distintos países y formas que estas se catalogan. Ahora bien, pero no solamente se requiere el compromiso de la empresa privada y que el sector público se encuentre de espaldas al cumplimiento. Se requiere que exista una sinergia en el cumplimiento tanto del sector privado como del sector público. Y en el sector privado se dieron los modelos preventivos de delitos, se hablaba de los ciudadanos corporativos, que las empresas tengan implementados este tipo de modelos preventivos, gestión de riesgos, los canales de denuncia, y esto para que exista una adecuada eh, función y sobre todo se cumpla la finalidad que tiene el compliance, el cumplimiento, necesitamos que se pueda de alguna manera lograr una sinergia con lo que también el Estado tiene que hacer. Y justamente una propuesta de poder reducir esta situación compleja se centró primero en el compliance empresarial y de ahí migramos hacia el public compliance. Algo que se necesita y se reclama mucho al derecho penal es que esta llega tarde, es decir, cuando ya se vulneró, se lesionó un bien jurídico. Y la solución de llegar tarde no está rindiendo los efectos esperados para efectos de poder contener la corrupción. Y por eso es que es necesario desde un punto de vista político-criminal y en la línea del objetivo, la Agenda 2030-16, centrarnos en una visión preventiva. Esa visión preventiva va a permitir que la misma empresa, este enfoque empresarial, pueda centrarse en hacer un mapeo de actores, verificar el contexto,
poder conocer las áreas del negocio, sus procesos y generar una cultura de gestión de riesgos y una cultura de integridad. Y en el caso del sector privado, como les dije, es un modelo preventivo de delitos que surge en el caso peruano desde el año 2016 con la ley 30.424 y que buscaba que las empresas, como una buena práctica, tengan implementados estos modelos preventivos de delitos. Estos modelos preventivos de delitos iban a tener dos efectos principales cuando se iniciaban las investigaciones. Es decir, si es que se cometía un delito y yo ya como empresario tenía implementado mi modelo preventivo de delitos, podían imputar la responsabilidad a la empresa en ese proceso penal, pero el efecto positivo iba a ser de que iba, según los medios de prueba que puedan desarrollarse durante las investigaciones y en el plenario, podía acceder a una sentencia absolutoria. Pero lo contrario sucedía si es que una vez cometido el delito, recién implementábamos este modelo preventivo de delitos a través de una matriz de riesgos donde limitábamos el rol de cada una de las personas que trabajan en la empresa, el efecto iba a ser que vamos a tener una sentencia condenatoria pero disminuida prudencialmente. Esto surge en el modelo preventivo de delitos en el sector privado. Pero como mencioné hace un momento, para hablar de instituciones sólidas se requiere el compromiso del sector privado y del sector público. Y en el caso del sector público, lo que estamos acogiendo nosotros eh, es un modelo de integridad. Y este modelo de integridad se enfoca justamente en la obligación de todas las entidades públicas de acoger el modelo de integridad. El modelo de integridad acoge 9 componentes y dentro de esos 9 componentes justamente se habla del canal de denuncias, la política de integridad, estamos hablando del compromiso de la alta dirección, capacitaciones, comunicaciones, el rol que tiene el oficial de cumplimiento, el oficial compliance. Estamos hablando también de la transparencia, entre otros aspectos que forman parte de una herramienta de integridad para poder orientarnos a esa sinergia entre el sector privado y el sector público y que va a redundar en que podamos tener instituciones sólidas. La Agenda 2030, en el caso del Perú, se focalizó de la siguiente manera, y acá vamos a darle una visión desde el Public Compliance en el Perú. Surgió a través de una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción en las entidades públicas. Esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción en las entidades públicas lo que buscaba era delimitar objetivos, acciones centradas en qué aspectos generaban la corrupción y frente a esa situación era necesario tomar cartas en el asunto. Y dentro de estos aspectos, dentro de esta política nacional de integridad, se determinó que las entidades públicas primero puedan develar un sinceramiento de cómo se encontraban y además que necesitamos estándares que nos proponen las Naciones Unidas, la OCDE, en torno a estos modelos preventivos. Y se delimitó esta política nacional en buscar contener la corrupción. Y la política nacional de integridad era necesario que pueda afincarse en un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Porque sabemos que la política da las directrices, la línea de orientación, pero necesitamos que pueda existir una herramienta que pueda materializar los aspectos principales de esa política. Y es como surge un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción lo que busca es hacer una suerte de verificación de cómo se vienen implementando estos objetivos, cómo la política nacional viene siendo aplicada desde las máximas autoridades y desde una visión vertical y horizontal. Es la particularidad que tiene el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. No solo se centra en los niveles subordinados en la línea jerárquica, sino que es un compromiso desde la alta dirección, los órganos de gobierno y también en las áreas que se encuentran por debajo de esos niveles, porque recordemos que estamos hablando de un compromiso que tienen que denotar y demostrar las instituciones públicas.
Entonces tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y esto se afincó y se materializó en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y aquí está el modelo de integridad público que les comentaba, que se centra en estos ámbitos. El punto central, como pueden ver acá, es el Officer Compliance o el encargado del modelo, que es la persona responsable de verificar cómo cada uno de estos ámbitos se están llevando a cabo. El encargado del modelo tiene que, por ejemplo, coordinar de manera conjunta con la alta dirección, con el alto mando de las instituciones armadas, ministerios, y que este compromiso de alguna manera se enfoque en la parte, en la cúspide de toda organización pública, porque el hecho de que las instituciones puedan reflejar que el compromiso viene desde lo más alto de la jerarquía, el efecto inmediato va a ser que va a tener una proyección mucho más positiva en los niveles inferiores, y con una proyección a que esto pueda tener una vertiente positiva en la sociedad. Pero para lograr el compromiso de la alta dirección y este modelo, era necesario acoger una gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos lo que busca es hacer un mapeo, analizar, hacer una matriz de riesgos, donde podamos determinar qué riesgos son leves, son graves, y no solamente nos quedamos con el problema de identificar los riesgos y los problemas que tenemos, sino también nos vamos a centrar en qué tipo de controles, qué tipo de medidas puede tomar la entidad pública para poder mitigar, contener los riesgos que se han generado. Y para esto va a necesitar tanto del encargado del modelo de integridad, que tiene toda la autonomía, tiene toda la potestad para interactuar con la alta dirección, con los procesos de apoyo, con los procesos estratégicos, y de esa manera en cada uno de los procesos poder identificar a qué riesgos está expuesta una entidad pública. Y algo transversal que surgió en el caso peruano fue que uno de los puntos transversales, al igual que el medio ambiente que hablamos inicialmente en la Agenda 2030, el objetivo 16 se centra en este caso que lo transversal es también la corrupción. Y para eso existen matrices que van a identificar el problema y la propuesta de solución, y un encargado que pueda hacer seguimiento a estos componentes. Pero también estamos hablando de las políticas de cumplimiento e integridad. Estas políticas de cumplimiento e integridad tienen que ver como más que actos bucólicos, que son compromisos que tiene la entidad pública de indicar cuáles son los ejes temáticos, los axiomas, los principios sobre los cuales existe este compromiso. La tolerancia cero a la corrupción, el compromiso de gestionar los riesgos, porque el hecho de tener este modelo de integridad público conlleva que se generen dos tipos de culturas debidamente identificados. La cultura de integridad y, por otro lado, la cultura de gestión de riesgos. Y esto se va a afincar en las políticas que son aprobadas por la máxima autoridad de esta entidad. Otro de los puntos principales es la transparencia. Y la transparencia tiene que ver con el acceso a la información, tiene que ver con la información que pueda ser brindada en el tiempo necesario, la información exacta, información actualizada, no solamente al momento que le vas a entregar dentro del plazo determinado por ley, sino que la población también pueda acceder dentro de las plataformas a la información que necesitan. Y esto también un papel muy importante juega la administración electrónica, el hecho de que se dé la interoperabilidad, el reducir los costos, un tiempo óptimo, puedan las distintas comunidades autónomas, por ejemplo, tener una respuesta frente a portales donde se encuentran, donde convergen las distintas dependencias públicas, a fin de que los trámites en distintos ámbitos puedan obtener una respuesta. En el caso de España, hacemos referencia a SARA, que está dentro de la interoperabilidad y que permite que se pueda albergar la administración de las redes dentro de una plataforma, lo cual va a facilitar el acceso a la información, la transparencia. Eso también va en la línea de lo que sucede en el modelo europeo. En el caso nuestro, en el caso de Perú, tenemos una plataforma única donde el ciudadano ahora puede ingresar a esa plataforma
y puede acceder a los distintos ámbitos y los trámites y que esto no se convierta en algo muy complejo. Y lo que ha buscado la Secretaría de Integridad Pública, que es la que en el caso de nuestro país se encarga de ir verificando cómo se están cumpliendo estos parámetros dentro de este modelo de integridad, fue adecuar en una sola plataforma las distintas dependencias públicas donde puedes acceder a los trámites, a la función que tiene cada una de esas entidades, lo cual ha facilitado el acceso a la información y eso también ha brindado resultados óptimos en la línea de la transparencia. Pero también otro de los puntos principales son los controles internos que llevan a cabo las entidades en cuanto se refiere al cuidado del patrimonio, las gestiones en un tiempo necesario, patrimonio, los bienes, los servicios que brindan las entidades públicas, porque los funcionarios y servidores públicos nos encontramos, como el nombre lo menciona, a servir, para anteponer los intereses personales, dejarlos de lado para anteponer el servicio público, porque nosotros nos debemos a la población como tal. Entonces existen esos controles para efectos de ver y custodiar cómo se está, cómo el funcionario o servidor público, independientemente del vínculo laboral que tenga, independientemente de su situación jerárquica en la institución, cómo está gestionando aquellos bienes y servicios públicos que pertenecen a toda la población que les han encomendado para efectos de que lo puedan administrar. Pero es importante cada uno de estos puntos que pueda generarse la toma de conciencia. De nada sirve que podamos tener modelos de integridad, hablar de el compliance en sus dos vertientes, si es que la población y los trabajadores, los stakeholders internos, no toman conciencia a través de las capacitaciones y sobre todo que la misma entidad dé a conocer qué beneficios tiene el acoger ese modelo de integridad. Y esto se lleva a cabo, esto se lleva a cabo a través de la difusión, promoción, talleres que pueden darse propiamente para la institución, pero también con una proyección hacia el público en general. Pero para efectos de ver cómo funcionan y cómo se están gestionando los riesgos, cómo se lleva a cabo la cultura de integridad, existe un canal de denuncias. El canal de denuncias es una herramienta de integridad que permite que cualquier colaborador interno, stakeholders internos o stakeholders externos, puedan poner en conocimiento al encargado de integridad de que hay una situación irregular y que va en la línea de la corrupción, soborno, peculado, eh, toda vez de que de nada sirve tener este tipo de modelos si es que vemos de que la situación neurálgica aún se encontraría enquistada en una dependencia. Para que el modelo de integridad público tenga un rol eficaz, necesitamos del concurso de todos los que conforman una institución. Y eso se da a través del canal de denuncias. La supervisión y el monitoreo es un rol que se encarga al Officer Compliance, al encargado del modelo, que va a buscar de que se cumplan cada uno de estos parámetros. Y este cumplimiento es necesario que en el caso peruano, por ejemplo, tenemos los poderes del Estado, los tres niveles de gobierno, local, central, regional, y que permite de alguna manera que exista una entidad que haga el seguimiento del modelo de integridad público. En el caso peruano es la Secretaría de Integridad Pública que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, que tiene la rectoría, la hegemonía de hacer un seguimiento a este modelo. Y eso se va a dar a través del índice de capacidad preventiva que tienen las entidades y es una forma como la entidad pública va a demostrar de manera trimestral y semestral cómo se viene cumpliendo el modelo de integridad a través de reportes, a través de evidencias y esta entidad pública que no existe una subordinación, claro está, con esta dependencia del Poder Ejecutivo, sino que la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, la hegemonía en cuanto a su seguimiento la tiene la Secretaría de Integridad Pública. Y es por eso que todas las políticas, los lineamientos los da la Secretaría de Integridad Pública y lo que va a buscar que esto se pueda irradiar o proyectar en todos los niveles de gobierno, organismos autónomos, poderes del Estado, entre otros. Entonces, esto se va a dar justamente con esa supervisión y monitoreo
interno que hace el encargado del modelo, pero con una proyección a esta entidad pública. Todo lo que hemos conversado hasta este momento tiene una visión muy panorámica. Este tema es muy interesante, quedaría para otro tipo de sesiones donde nos enfocaríamos en cada uno de ellos porque hay muchos temas por abordar. Espero que en otra ocasión podamos volver a reunirnos para poder no solamente dar una pincelada, sino presentar esta propuesta con los detalles y las preguntas que seguramente en este momento tiene. Pero de pronto tenemos unas tres conclusiones principales. Al hablar de sociedades justas, pacíficas, inclusivas, el punto medular y principal es que debemos fortalecer la institucionalidad. ¿Y cómo se fortalece la institucionalidad? Con este modelo de integridad público, con el compromiso, autonomía que tiene que tener el encargado y enfocarse en estos componentes. No podemos hablar del desarrollo sostenible, como diría eh, Brundtland, en la década del 80, cuando emitió el informe Brundtland, y al hablar del desarrollo sostenible, de que necesitamos el tomar conciencia de los recursos que son finitos, pensando en esta generación y las futuras generaciones, si es que no tenemos fortalecida la institucionalidad. Pueden existir Agenda 2030, 2050 y una proyección que pueda darse hacia el futuro. Si es que no tenemos una institucionalidad fortalecida, poco o nada vamos a hacer. Por otro lado, la aplicación del modelo de integridad constituye una herramienta que tiene una visión preventiva y reactiva. El hecho que tengamos este modelo de integridad público va a poder avisorarse, va a poder verificar de que existen algunas brechas, porque no existen modelos de integridad perfectos. Un punto medular en todo esto es que existe una oportunidad de mejora continua en cada uno de estos aspectos. Y para eso el índice de capacidad preventiva que les comenté, el seguimiento que hace otra entidad a los tres niveles de gobierno, conlleva hacer una especie de examen donde nosotros en cada ejercicio vamos a evidenciar, no solamente mencionar, sino se tiene que evidenciar donde existen pautas, donde vamos a ver qué aspectos hemos optimizado desde una visión preventiva y otros aspectos desde una línea reactiva. Por otro lado, es importante que podamos acoger el estándar OCDE sobre la integridad. Y el estándar OCDE sobre la integridad, que si bien es cierto es otra dependencia distinta a las Naciones Unidas, pero tienen un punto en común. Y el punto en común que gravita en cada uno de estos aspectos es la integridad. No podemos hablar de desarrollo sostenible, del rol óptimo que puede tener el encargado del modelo, mientras no tengamos una sociedad que pueda tener como característica principal el poder hacer referencia a instituciones sólidas y sobre todo contener la corrupción, que es un gran reto que tenemos como país y que estamos, no como diría en algún momento Kofi Annan para el medio ambiente, que no dio un plan B y que la situación era que en algún momento podía colapsar la naturaleza, que puede surgir, sino el hecho de tomar conciencia y que todavía podemos cambiar el rostro que tienen las instituciones públicas, no solamente en esta parte de la región, sino a nivel mundial, porque se trata de un problema global y necesitamos de medidas eficaces, eficientes. Hemos identificado el problema público y no debemos de quedarnos con el problema público, sino tenemos que ir ya al valor público a satisfacer las necesidades. Y no vamos a poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía mientras no tengamos instituciones que son sólidas. Muchas gracias.